La Segunda Guerra Mundial, ¿qué hubiera pasado si los alemanes la hubieran ganado? Pues en mi pesar sobre ese punto, yo diría que hubiera pasado, por ejemplo, en el caso de que Alemania hubiera ganado, uno hubiera tomado después Gran Bretaña, como le digo ahorita, nuestro compañero Alejandro Sarmiento hubiera tomado a Gran Bretaña, tal vez no tanto lo que hubiera tomado Rusia, tal vez he visto varios comentarios en foros que hablan sobre ese tema que hubiera pasado y muchos concuerdan que a pesar de que hubieran ganado las tropas rusas, y las hubieran hecho retroceder mucho, tal vez hubieran logrado es conquistar hasta más de la mitad de la misma Rusia y se hubieran abarcado ahí. Y su hegemonía lo único que haría sería volverse la mayor, no sé, la mayor forma de el mayor país en Europa misma, o el único país en la Europa, ya que continuar con ese estilo de guerra en algún momento hubiera desviado a las tropas. A algún momento el mismo pensamiento de la gente hubiera hecho parar esa situación, ¿me entiendes? O sea, va a llegar un punto donde las mismas tropas no van a ver abasto para estar conquistando el Oriente Medio, está conquistando totalmente África, está conquistando todas las partes, porque ya va a un punto donde no vas a tener las suficientes tropas a pesar de que estés conquistando y conquistando, que tengas los suministros, tengas los materiales, vas a parar porque no vas a tener el poder humano, por decirlo así. Sí, pero recuérdate que Rusia y Alemania eran aliados. Entonces, ¿qué pasaría si Stalin y Hitler se hubieran apoyado o cuando Alemania hubiera conquistado Rusia, los rusos se lo hubieran aliado y él los hubiera convencido de una u otra manera porque la ideología nazi promovía la superioridad de los blancos sobre las personas de color, como ellos le llaman, pero aquí se le puede, en mi país se te puede llamar negro y es un cumplido, no es una ofensa. Si ellos hubieran convencido al resto de Europa para entonces conquistar el resto del mundo, eh, creo que hubiera podido ser en 2 generaciones, o sea, no lo hubiera terminado el trabajo Hitler, porque hubieran tenido que pasar varias décadas para ellos reorganizar toda su maquinaria militar, que para ese tiempo ellos tenían armamentos a, a cientos de, bueno, a cientos no, a décadas de ventaja de los demás. Y sí, hubieran podido seguir desarrollando y en un par de años, no sé, unos 10 15 o 20 años, hubieran emprendido la conquista de los otros. Pero eso está interesante. Lo único que sé que no tenían era radar, porque no conocían esa tecnología. Y eso le permitió a los ingleses derrotarlos en el aire. Pero sí, con la ayuda de los rusos, ellos hubieran podido conquistar África y Europa completo y Asia. Y después entonces hubieran terminado con América. Hace poco estaba viendo una historia sobre cómo se comportaba Lenin en su pensamiento socialista. No dice que muchas cosas hubieran cambiado. La historia puede haber sido hasta la misma o en algunas cosas hubiera sido hasta más tranquila. Pero Lenin era el tipo ideológico y es más, Stalin, cuando se formó Trotsky, Lenin y Stalin, Lenin era y Stalin era el del pensamiento, como decía el sicario de ellos dos. Era el que tenía los pensamientos más drásticos y que si no obedecían había que hacerse porque sí. En cambio, Trotsky era el ideológico y Lenin era el que tenía ese pensamiento armado de cómo tenía que hacerse los pasos para que funcionara el socialismo. Pienso que las cosas hubieran sido hasta menos crueles, tal vez no hubieran tantos millones de personas muertas bajo la línea del comunismo, pero hubiera pasado el mismo camino, solamente que tal vez estaríamos hablando de que en 2020, 2030, 2000 o los mismos 1900 estarían desarmándose esos gobiernos, solamente se hubiera alargado ese proceso. Sí, tienen razón porque muchos estaban muriendo de ellos y ellos no estaban teniendo, por falta de hombres, que eran los que mayormente morían en las guerras, la suficiente cantidad de hijos y la suficiente cantidad de tiempo para que esos hijos crezcan y continúen la guerra, ¿no? O sea que tarde o temprano ellos se iban a quedar sin personas
por una u otra razón. Muchos de los avances tecnológicos que nosotros tenemos fueron ideas de los que ganaron la guerra. Por eso tenemos el Internet, por eso tenemos satélites. Bueno, los satélites fue simplemente por un debate político de la Guerra Fría, pero el Internet fue una idea de la guerra. El avance de la computación se dio durante la guerra, sobre todo el avance en la velocidad de proceso para descifrar los códigos encriptados de los alemanes. Y del radar salió el microondas. O sea que si los alemanes, bueno, los alemanes se hubieran apoderado de esa tecnología y hubieran dado con eso. Pero recuerden que los alemanes también estaban detrás de la creación de la bomba atómica en ese tiempo. Inclusive ya habían desarrollado el agua pesada y esas cosas, y Einstein era alemán. Entonces, si ellos hubieran tenido el poder de desarrollar esa bomba, hubieran tenido que arriesgar menos personas en la conquista de los pueblos, y tal vez hubieran entonces tenido un mayor éxito por el miedo a que se vaya una que otra ciudad. En ese tiempo los bombarderos alemanes eran las mejores armas que tenían, y podían ir bastante lejos. Pero sí, yo creo que hubiera sido las cosas muy diferentes si ellos hubieran desarrollado las armas atómicas primero. Alemania desarrolló todos esos proyectos y toda esa tecnología porque estaba ganando la guerra y tenían tiempo y tenían científicos que podían desarrollar eso tranquilamente. Los demás estaban o huyendo o muriendo. O sea, obviamente Alemania durante el tiempo de la guerra, de la guerra que duró la guerra y un poquito después, era la única que estaba haciendo avances científicos porque todas las demás estaban destruidas o semidestruidas. Y obviamente se perdió mucho trabajo de los otros científicos de las otras áreas. Pero también hubieron muchos avances británicos en la aeronáutica y en la tecnología de los tanques de los rusos. Hubieron muchos avances y en las tácticas también. Y Alemania hizo aeronaves que eran imprácticas, como los dirigibles, por ejemplo, que al principio eran indetenibles, pero cuando diseñaron las balas incendiarias, se volvieron lentos, torpes e inservibles. Pero sí, Alemania tuvo muchos avances y tuvo muchos proyectos ahí en planos dibujaditos, bien bonitos. Creo que también había un asunto de un cañón gigantesco, como del tamaño de un edificio de 2 pisos, pero que tenía que llegar a los puntos por rieles, porque era como un tren. Entonces, ¿cómo tú vas a construir un riel y vas a tardar años construyendo un riel para ponerte enfrente de un pueblo a atacarlos con cañonazos? Eso era impráctico. El cañón ese es el Dora Gustav, ese era. El Gustav, sí.